mayor y menor. La circulación menor es llamada pulmonar porque inicia aquí, ¿no? En este caso, te dije hace un momento de que la sangre, ¿cómo circula? De los tejidos, la sangre llega al corazón por medio de la aurícula derecha, ¿ok? Luego baja al ventrículo derecho, ¿ya? Y luego la sangre va a subir por medio de la arteria pulmonar y va a dirigirse a los pulmones para que se pueda oxigenar. De allí, esa sangre rica en oxígeno va a retornar al corazón por medio de la arteria pulmonar a la aurícula izquierda. De ahí baja al ventrículo izquierdo y luego sale nuevamente por la arteria aorta, la cual se va a ramificar y va a llevar sangre a la parte superior del cuerpo y a la parte inferior del cuerpo. Si a mí me preguntan, ¿dónde empieza la circulación menor o pulmonar? Entonces yo digo así, ¿no es cierto? Si la sangre que llegó a la aurícula bajó al ventrículo derecho y de ahí se fue al pulmón, ¿no? Por medio de la arteria pulmonar, entonces del pulmón va a regresar al corazón, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, del ventrículo derecho está saliendo sangre de tipo hipoxigenada, ¿no es cierto? Se va al pulmón para oxigenarse y regresa hacia la aurícula izquierda, ¿ya? Entonces, ahí ya terminó la circulación menor. La circulación menor empieza en el ventrículo derecho, va al pulmón, regresa y termina en la aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque después la sangre va a bajar al ventrículo izquierdo y va a ir por medio de la aorta a todo el cuerpo y luego va a regresar a desembocar en la aurícula derecha. Quiere decir que la circulación mayor empieza en el ventrículo izquierdo, va por todo el cuerpo y regresa a la aurícula derecha. La circulación mayor se llama circulación aórtica. Empieza en el ventrículo izquierdo y termina en la aurícula derecha. En cambio, la circulación menor o pulmonar empieza en el ventrículo derecho y termina en la aurícula izquierda. ¿Ya? Nuestra circulación va a ser cerrada, doble y va a ser también completa. Nosotros tenemos un sistema conocido como el sistema nodal o el sistema de automatismo cardíaco, mediante el cual el corazón bombea sangre, ¿no? Es estimulado, es excitado eléctricamente para que bombee sangre a todo el cuerpo. Hay una serie de fibras musculares cardíacas especializadas en la generación y propagación de impulsos eléctricos, ¿no? Los cuales van a excitar al miocardio, que es el músculo del corazón. Este conjunto de fibras está distribuido a lo largo de todo el corazón y lo tenemos acá. Justo en la desembocadura de la vena cava superior hay un grupo de fibras que se llama el nódulo sinusal. Luego más abajo, ¿no? Más abajo vemos otro grupo de fibras que se llama el nódulo aurículo-ventricular o atrioventricular. Entre estos dos nódulos hay unas fibras, ¿no? Que se llaman los haces internodales. Luego de este nódulo aurículo-ventricular sale una fibra que llega a la zona de acá del centro, ¿ya? ¿Ok? Que se llama el haz de His o el fascículo de His. Este haz de His tiene dos ramas, la rama izquierda y la rama derecha del haz de His, ¿de acuerdo? Estas ramas se ramifican hacia los ventrículos, ¿no? Hacia el ventrículo izquierdo y hacia el ventrículo derecho, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los componentes del sistema nodal? Número 1, el nódulo sinusal. Número 2, el nódulo aurículo-ventricular. Y entre los dos nódulos, los haces internodales. Número 3, el haz de His. Número 4,
la rama derecha e izquierda del haz de His, que se llama fascículo de His. Y número 5, los o las fibras de Purkinje. El impulso eléctrico que viene del sistema nervioso vegetativo, ¿ya? Simpático, parasimpático, llega acá al nódulo sinusal, ¿ya? Y va a generar un estímulo eléctrico, ¿ya? Este de aquí, que va a mandarlo al siguiente nódulo. O sea, en el nódulo sinusal, ¿no? Se genera un estímulo eléctrico que está regulado por el sistema nervioso vegetativo. Entonces, el impulso eléctrico llega acá y pasa acá, mira, a través de los haces internodales. Llega al segundo componente que es, o al tercer componente que es el nódulo aurículo-ventricular. Este nódulo aurículo-ventricular, conocido como el segundo marcapaso, porque el primer marcapaso es este, el nódulo sinusal, este nódulo aurículo-ventricular retrasa ligeramente el impulso eléctrico, permitiendo que se contraigan primero las aurículas, ¿ya? Y luego los ventrículos. Quiere decir que cuando el impulso eléctrico viaja del nódulo sinusal al nódulo aurículo-ventricular, o del primero al segundo nódulo, entonces el impulso eléctrico viaja de acá a acá. ¿Qué pasa con las aurículas? Se contraen. Entonces la sangre que está en las aurículas baja a los ventrículos. ¿De acuerdo? Para eso son estos dos nódulos, ¿no? Para eso el impulso eléctrico viaja del primer nódulo al segundo nódulo. El primer nódulo se llama primer marcapaso o nódulo sinusal y el segundo nódulo se llama segundo marcapaso o nódulo aurículo-ventricular. Luego el impulso eléctrico va hacia el haz de His y comienza a pasar por la rama derecha y la rama izquierda. Y llega el impulso eléctrico a las fibras de Purkinje, que recorren todo el músculo de los ventrículos. Entonces, cuando recorre el impulso eléctrico los músculos de los ventrículos se contraen. Y la sangre sale eyectada de los ventrículos hacia las arterias, aorta y pulmonar. ¿De acuerdo? De esa manera, la sangre va a ser expulsada del corazón, ¿no? Gracias a esa estimulación eléctrica que llega hasta acá. ¿Ok? Entonces, las fibras de Purkinje, que son las últimas, transmiten los impulsos eléctricos a las fibras musculares de los ventrículos para su contracción. ¿Ok? Todo eso es el sistema nodal. Si esto falla, puede ocurrir un paro cardíaco, ¿no? Por eso que algunas personas les ponen su marcapaso artificial, ¿no? Para evitar este tipo de problemas. ¿Ya? ¿Listo? Está claro, ¿no? Ok. Luego tenemos el ciclo cardíaco y los ruidos cardíacos. El ciclo cardíaco es un conjunto de fenómenos mecánicos, acústicos, que permiten pues que el corazón bombee sangre y que esa sangre retorne al corazón. El ciclo cardíaco va a demorar en total aproximadamente unos 0,9 segundos, ¿ya? Porque tiene dos grandes etapas. La etapa de sístole o contracción y la etapa de diástole o relajación. La etapa de sístole o contracción comprende dos fases. Escucha, la contracción isovolumétrica y la eyección. Esas dos fases están dentro de la sístole, ¿ya? O contracción del corazón. Luego viene la fase de relajación isovolumétrica y por último la fase de llenado. Estas dos últimas fases, ¿no? Comprenden la diástole. Entonces el corazón está constantemente haciendo sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Vamos a ver acá que tenemos 4 corazones, porque son 4 fases importantes. En la etapa de aquí, de la contracción isovolumétrica, ¿ya? Hay un volumen de sangre en las aurículas y en los ventrículos, ¿de acuerdo? Aquí, esta fase se caracteriza porque todas las válvulas sigmoideas, las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Bicúspide, tricúspide, todas las válvulas del corazón están cerradas. La presión de sangre dentro de los ventrículos es mayor
que la presión de sangre en las aurículas. Ese es un dato importante. ¿Qué más sucede? El volumen de sangre en cada ventrículo equivale a 120 mililitros. 120 mililitros, ¿ya? Entonces, acá no entra ni sale sangre del corazón. Pero hay un momento en donde ya las válvulas semilunares de la arteria aorta y pulmonar ya no resisten, porque la presión de la sangre dentro de los ventrículos es muy alta. Entonces, las válvulas semilunares se abren, ¿no? Y la sangre sale eyectada por las arterias aorta y pulmonar. ¿De dónde sale, profe? De los ventrículos. Entonces ya estaríamos entrando a la fase de ¿qué? De eyección. ¿De acuerdo? Fase de eyección. Esta fase de eyección dura 0,2 segundos y la fase de contracción isovolumétrica dura 0,1 segundo nada más. En la fase de eyección, ¿ya? El volumen de sangre que va a ser expulsado de los ventrículos equivale a 70 mililitros. O sea, tú vas a expulsar 70 mililitros de sangre de cada ventrículo por cada contracción. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama volumen sistólico. El volumen sistólico es 70 mililitros por contracción. Es el volumen de sangre que tú y yo expulsamos de nuestros ventrículos, ¿no? En la fase de eyección, ¿de acuerdo? ¿Ya? En cada contracción. Entonces, profe, para que se dé la fase de eyección, ¿qué se tienen que abrir? Las válvulas semilunares, ¿de acuerdo? Entonces, profesor, la presión de sangre en los ventrículos tiene que ser mayor que la presión de sangre en las arterias. Exacto. La presión ventricular es mayor que la presión arterial. Luego viene la etapa de relajación isovolumétrica. ¿Por qué? Porque de aquí, en la etapa de eyección, la sangre ha salido de la arteria aorta y se está yendo a todo el cuerpo. La sangre que salió de la arteria pulmonar ya se fue al pulmón y esa sangre está retornando. Entonces, la sangre que se fue al pulmón ya está retornando ya a la aurícula izquierda por medio de las venas pulmonares. La sangre que se fue por la arteria aorta ya está regresando por las venas, cava, superior, inferior, hasta la aurícula derecha. Ya está regresando ya. Entonces entramos en la fase de relajación isovolumétrica. Si acá expulsaste 70 mililitros y tenías 120 acá, ¿cuánto te quedaría acá? Me quedaría, profesor, 50 mililitros en cada ventrículo. Entonces, en la etapa de relajación isovolumétrica, vas a tener un volumen de sangre en cada ventrículo de 50 mililitros. Se van a cerrar las válvulas semilunares porque las habías abierto en la etapa de eyección. Si las abres en la etapa de eyección, se cierran en la siguiente etapa, en la etapa de relajación isovolumétrica. Al cerrarse, se escucha un ruido que se le llama el segundo ruido cardíaco. Profe, ¿por qué? ¿El primer ruido dónde fue? Acá, en la etapa de contracción isovolumétrica. Ahorita te lo explico, ¿ya? Entonces, el volumen de sangre almacenado en cada ventrículo en esta etapa es 50 mililitros, ¿ya? Se cerraron las válvulas, ¿no? Semilunares. Profe, ¿y las otras válvulas, las auriculoventriculares, también siguen cerradas? También siguen cerradas. ¿Cuánto dura esta etapa, profe, esta fase? 0,1 segundo, igual que esta. Entonces ahora la sangre comienza a ejercer una presión grande en las aurículas, porque las aurículas se están llenando ya mucho de sangre. Entonces viene la siguiente etapa, la etapa de llenado, ¿ya? En la etapa de llenado, la presión de sangre en las aurículas es mayor que la de los ventrículos. La sangre baja de las aurículas a los ventrículos. ¿Por qué? Porque en esta fase se abren las válvulas auriculoventriculares, o sea, la tricúspide y la bicúspide, y la sangre baja a llenar los ventrículos de sangre, ¿ok? Entonces primero se da un llenado rápido y luego un llenado lento. Así es, en esta etapa, ¿ok? Y una vez que se llenaron los ventrículos de sangre,
las válvulas auriculoventriculares se cierran, ¡pum!, y se escucha un ruido, ¿ya? Pero ese cierre, ¿ya?, de las válvulas auriculoventriculares se va a dar acá, en la etapa de contracción isovolumétrica. Se escucha ese ruido porque se cierran las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Y eso se le llama el primer ruido cardíaco, ¿ok? Entonces, otra vez empieza el ciclo y de nuevo, ¿no? Profe, entonces, ¿en qué fase se escucha el primer ruido y en qué fase se escucha el segundo ruido? El primer ruido se va a escuchar en la fase de contracción isovolumétrica y el segundo ruido se va a escuchar en la fase de relajación isovolumétrica. Profe, ¿y en qué fase todas las válvulas están cerradas? Las válvulas están cerradas todas en la fase de contracción isovolumétrica y relajación. ¿Y en qué fase las válvulas auriculoventriculares se abren? Acá, en la fase de llenado. ¿Y en qué fase se abren las válvulas semilunares? En la fase de eyección. ¿Ok? No olvides eso, por favor. Profesor, ¿qué es la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca es el número de latidos por minuto que nosotros tenemos, ¿no? Podemos estar en estado de reposo y podemos tener de repente entre 60 a 80 latidos por minuto. Eso es normal. Sí, dime. Ya, mira, cuando tú estás en la etapa de relajación isovolumétrica, ¿ya?, las válvulas auriculoventriculares, tricúspide y bicúspide, están cerradas. Entonces, acá la sangre en las aurículas ya llegó hace rato. Entonces, quieren bajarla, la sangre quiere bajar a los ventrículos para llenarlo. Entonces, ¿qué pasa? Es tanta la presión de sangre en las aurículas comparado con la de los ventrículos que las válvulas auriculoventriculares se van ¿a qué? A abrir, ¿no es cierto? Pero no se abren en la etapa de relajación isovolumétrica, se abren acá, en la siguiente etapa, que es la etapa de llenado. Entonces, ahí se abren las válvulas auriculoventriculares y la sangre baja de las aurículas a los ventrículos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Cuando se llenan los ventrículos de sangre, ¿no?, en la etapa de llenado, obviamente, que dura 0,5 segundos, después que se han llenado los ventrículos de sangre, estas válvulas que se habían abierto acá en esta etapa de llenado, se cierran, pero acá, en la etapa de contracción isovolumétrica. ¿Me dejo entender? Ahí se cierran. Y ahí se escucha el primer ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco, ¿cuándo se escucha? Cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares. ¿Ok? ¿Me entendiste? Ok. La frecuencia cardíaca viene a ser el número de latidos por minuto. ¿De acuerdo? Te decía que estamos en un rango normal cuando tenemos entre 60 a 80 latidos por minuto en estado de reposo, ¿no? Cuando se dan más de 100 latidos por minuto, a eso se le llama taquicardia. Cuando se dan menos de 40 latidos por minuto, a eso se le llama bradicardia. Bradicardia, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros podemos tener una cantidad elevada de latidos por minuto si es que estamos haciendo ejercicio, obviamente, ¿no? Ahora, la presión arterial viene a ser la fuerza ejercida por la sangre sobre las paredes de las arterias y su valor puede variar con las fases del ciclo cardíaco. Su valor más alto coincide con la fase de eyección y a ese valor se le llama presión sistólica. Después de la eyección, la sangre fluye hacia las arterias más pequeñas y la presión arterial cae hasta su valor mínimo, que se llama presión diastólica. ¿Ok? Por ejemplo, a nivel de la arteria aorta, la presión arterial está entre 120 milímetros de mercurio sobre 80, ¿no? Presión sistólica y diastólica. Y en la arteria pulmonar baja de 12 a 8, ¿no es cierto? ¿Ya? Esos son valores referenciales nada más, ¿ya? Profe, ¿y qué es el pulso arterial? Es la distensión de la pared elástica de las arterias. Vamos a ver ahorita los vasos. Las arterias tienen una pared elástica formada por tejido conectivo, ¿ya?
La distensión de la pared elástica de las arterias es el pulso arterial, que se transmite en forma de ondas, 70 veces por minuto. Coincide casi con la frecuencia cardíaca. Y se puede palpar en las arterias radial, en las arterias femoral, y su valor debe coincidir con la frecuencia cardíaca. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Listo? Bien. Justamente estos son los vasos sanguíneos, ¿ya? Los vasos sanguíneos que nosotros tenemos son tres: las venas, las arterias y los capilares. De estos tres, las arterias y venas van a tener 3 capas y el capilar solamente una capa. ¿Cuál es la única capa que tiene el capilar? Es la capa íntima o la túnica íntima. O sea, la túnica íntima está formada por tejido epitelial simple plano, que se llama endotelio. En cambio, la arteria y vena, las dos tienen 3 capas. La capa interna se llama túnica íntima o túnica interna. La capa media se llama túnica media y la capa externa es en este caso, la túnica externa, que está formada por tejido conectivo, ¿ya? La túnica interna mayormente está formada por endotelio, ¿no? O sea, tejido epitelial simple plano. La túnica media está formada por tejido muscular, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y la túnica externa está formada por tejido conectivo. En la arteria y en la vena vamos a tener endotelio, igual que en el capilar, ¿de acuerdo? Pero en el caso de la túnica media, en la arteria, como ves acá, es gruesa. En cambio, la túnica media en la vena es más delgada, ¿de acuerdo? Y el capilar no tiene túnica media, ¿ya? La túnica externa en la vena va a ser gruesa y en la arteria la túnica externa va a ser delgada. Y en el capilar no hay túnica externa. Ahora, esa capacidad que tiene la arteria de tener una túnica media gruesa hace que su calibre sea angosto, es decir, su huequito, que se llama lumen, va a ser angosto. Entonces, adentro la sangre va a circular a mayor velocidad porque va a ejercer mayor presión. La presión de sangre dentro de la arteria es alta, pero en la vena es al revés. Como la vena tiene una túnica media delgada, ¿de acuerdo? Su lumen o su huequito es más ancho. Entonces la sangre va a circular a menor velocidad, su movimiento va a ser lento, ¿ya? Y va a ejercer menor presión. Esa es la diferencia. ¿De acuerdo? ¿Ya? En el caso del capilar, el capilar tiene un lumen, ¿no? Que se adapta al tamaño de la vena y la arteria. Cuando una arteria se ramifica, su huequito o su lumen se hace más angosto y se conecta con un capilar. Y en el otro lado del capilar, el capilar se conecta con una vénula que tiene un huequito o lumen angosto. Y esa vénula se va agrandando y se transforma en vena. De esa manera, las arterias y venas se comunican por medio de los capilares. O sea, el capilar, ¿qué función va a tener? El capilar va a tener la función de conectar arterias con venas. Para eso tiene esas características, ¿de acuerdo? Las arterias van a transportar sangre oxigenada, a excepción de la arteria pulmonar que transporta sangre hipooxigenada. Las venas van a transportar sangre hipooxigenada. Y a diferencia de las arterias, las venas tienen válvulas. Cuando las válvulas fallan, la sangre se queda retenida en la vena, no fluye y vienen las várices. La dilatación patológica de la vena se llama várices. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, las venas tienen válvulas y las arterias no, pero hay excepciones. Por ejemplo, la arteria aorta y la arteria pulmonar tienen sus válvulas semilunares. ¿De acuerdo?
La vena transporta sangre hipoxigenada, a excepción de la vena pulmonar que transporta sangre oxigenada. ¿De acuerdo? Bien. Y esto es lo que te decía. Mira cómo se comunican las venas con las arterias. Mira, la arteria tiene todas estas capas, ¿ve? Endotelio, músculo, tejido conectivo, ¿no? Mira cómo se ramifica y se hace más angosta y se conecta con un capilar. Y el capilar se conecta con una vénula, que es más chiquita, y la vénula se agranda y se transforma en vena. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Ahí están los tejidos que tienen las arterias y venas. Bueno, este es el esquema del sistema circulatorio en los mamíferos, ¿no? Acá vemos el corazón, vemos que acá sale una arteria aorta, ¿de acuerdo? La aorta se ramifica en dos zonas, la aorta ascendente y la aorta descendente, ¿ya? La aorta ascendente emite dos ramas, que son las arterias coronarias, la arteria coronaria derecha e izquierda, que van al miocardio, ¿ya? Y hay un callado aórtico que baja, ¿no? Y da origen a tres ramas, ¿no? De esas tres ramas, por ejemplo, una de ellas es la arteria, bueno, hay una rama que es el tronco arterial brachiocefálico, ¿no? De ahí, del tronco arterial brachiocefálico, nace la arteria carótida, por ejemplo, ¿no? La arteria carótida, ¿no? Primitiva, derecha, por ejemplo, ¿no? Que irriga la mitad derecha de la cabeza y el cuello. De ahí sale, por ejemplo, la arteria subclavia derecha, que irriga el brazo derecho, ¿no? Y el otro grupo de arterias que salen de la aorta es la arteria carótida primitiva izquierda, que irriga la mitad izquierda de la cabeza y el cuello, la arteria subclavia izquierda, que irriga el brazo izquierdo, ¿no? Y también vamos a tener, aparte del callado aórtico, vamos a tener la aorta torácica, ¿no? Que emite ramas que van a los músculos y a las vísceras del tórax, por ejemplo, las arterias bronquiales, las arterias esofágicas, ¿no? Después tenemos la aorta abdominal, ¿no? De aquí sale el tronco celíaco que emite las arterias hepáticas, ¿no? La arteria hepática que va al hígado, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? La arteria estomáquica que va al estómago, la arteria esplénica que va al vaso, ¿no? Y otras arterias que se van al intestino, como la arteria mesentérica, las arterias renales que van al riñón, ¿no es cierto? Las arterias ilíacas que van a los miembros inferiores, todas esas arterias se emiten, ¿no? Saliendo de la aorta para poder llevar, pues, la sangre. Y las venas, todas las venas sistémicas convergen en dos grandes venas, ¿no? La vena cava superior y la vena cava inferior, ¿no? Ahora, por otro lado, el retorno venoso de la circulación del corazón corresponde a las venas cardíacas que llegan al seno venoso coronario, ¿no? Hay venas, por ejemplo, del cuello, de la cabeza, de los brazos, parte del tórax, que van a traer sangre y van a acabar en la vena cava superior, ¿no? Y la sangre que viene, por ejemplo, de los miembros inferiores, de la pelvis, del abdomen, del tórax, va a acabar en la vena cava inferior y todo eso va a llegar al corazón, ¿ya? Ahora, ¿cómo es la coagulación sanguínea? La coagulación es un proceso muy interesante que trae como consecuencia, pues, de que cuando hay una rotura de un vaso sanguíneo, ¿no? Uno pueda coagular su sangre y el vaso sanguíneo se pueda regenerar, ¿no? Hay varios pasos generales acá de la coagulación, ¿no? Por ejemplo, aquí, mira, en este caso. No, este no es. Acá, mira. Las células dañadas y las plaquetas liberan una molécula que se llama la tromboplastina, ¿ya? Cuando se rompe un vaso. Se libera la tromboplastina. Y mira lo que va a pasar. En presencia de calcio y vitamina K, la tromboplastina convierte la molécula que está acá, protrombina, en trombina, ¿ya? En presencia de calcio y vitamina K, la tromboplastina convierte la protrombina en trombina, ¿ya? Y la trombina, mira lo que hace. Mira, esta es una cadena. La trombina, en presencia de calcio también, convierte el fibrinógeno soluble en el plasma, ¿no? El fibrinógeno soluble, en una proteína insoluble, que es la fibrina,
Entonces, el fibrinógeno se tiene que transformar en fibrina para poder amarrar aquí, ¿no?, las plaquetas que se están liberando, porque el vaso sanguíneo está roto, ¿ya? Entonces la fibrina forma una red que atrapa a los glóbulos rojos, como vemos acá, ¿no?, para formar un coágulo. Y debajo de él se va reparando la herida, debajo de él, ¿ya? Para que no quede trombos, viene una enzima que se llama la plasmina o la fibrinolicina, que rompe los hilos de fibrina después. Y el vaso sanguíneo se restituye. Así se da el proceso de coagulación. Esos son los pasos generales, que los ves ahí poco a poco, ¿ya? Bien. Luego tenemos el sistema linfático que habíamos mencionado antes. El sistema linfático es un conjunto de órganos y vasos linfáticos, que transportan un líquido llamado linfa desde los espacios intersticiales hacia la sangre. O sea, la linfa se transporta desde los tejidos hacia la sangre por medio de los vasos linfáticos. Los órganos son los ganglios linfáticos, también tienes al timo, tienes al vaso y a la médula ósea roja. Y los conductos son los vasos linfáticos. Por ejemplo, en el timo, ¿ya? En el timo se da la maduración de linfocitos T. En la médula ósea roja están las células madres. En el vaso, ¿no?, se filtra la sangre, ¿ya? Y se eliminan antígenos. Y en los ganglios linfáticos, ¿no? Mira, acá, por ejemplo, tú ves una red de ganglios linfáticos en la región abdominal y en la zona de acá, cerca, ¿no? En el caso de las mujeres acá, por ejemplo, ¿no? Las partes inguinales, en el útero, en la zona pélvica, ¿no? También tenemos ganglios a nivel de las zonas axilares, del cuello, ¿no es cierto? La parte torácica, hay un montón de ganglios, ¿ya? Los ganglios se distribuyen en todo el cuerpo, principalmente en el cuello, en la axila, en la ingle, en el abdomen. ¿Y de qué se encargan los ganglios linfáticos? Se encargan de filtrar la linfa, limpiarla. Inclusive también fagocitan células extrañas porque hay macrófagos y producen anticuerpos como las células, como lo hacen los plasmocitos, que son las células que fabrican anticuerpos. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? ¿Cuáles son las funciones de este sistema tan interesante? Este sistema recoge el exceso de líquido intersticial que hay en los tejidos, evitando la formación de edema o hinchazón. Cuando hay mucho líquido atrapado entre los tejidos, ¿no?, se hincha esa zona. Eso se llama edema, ¿no? También transporta grasas desde el intestino delgado hacia la circulación sanguínea y ayuda a combatir las infecciones por medio de justamente los ganglios linfáticos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Este es un ganglio linfático que te decía, ¿ya? ¿Ok? Bien. Bueno, y el otro, para terminar, lo que es la circulación, es el mecanismo de circulación en plantas. ¿Cómo se da? ¿Cómo se da esto? Bueno, sabemos que en las plantas hay dos tejidos conductores, que son el xilema y el floema, que están en toda la planta, raíz, tallo y hoja, que se encargan de distribuir, ¿no?, o circular la savia bruta y savia elaborada. La savia bruta va a ascender desde la raíz hacia las partes altas de la planta. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso va a ser la planta. Conducir la savia bruta desde la raíz hacia las partes altas, de manera unidireccional. El agua con las sales minerales que constituyen la savia bruta va a ingresar por la raíz y por un proceso denominado arrastre por transpiración, así se llama, arrastre por transpiración, el agua y las sales minerales van a ir ascendiendo desde la raíz hasta las hojas. ¿Ok? Ahora, si hacemos un corte de la raíz como vemos acá, ¿no?, vamos a encontrar aquí varias partes en el tejido. Tenemos la epidermis, tenemos la zona de la corteza, ¿no?, y tenemos la médula de la raíz. La zona de la epidermis tiene los pelos absorbentes.
La zona de la corteza contiene un tejido acá que es el parénquima, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y más abajo tenemos un tejido que se llama endodermis, ¿de acuerdo? Endodermis. A nivel de la endodermis vamos a encontrar unas celulitas que engruesan sus paredes y forman unas bandas de negrito que están acá, que se llaman las bandas de Caspari, ¿de acuerdo? Las bandas de Caspari son engrosamientos de la pared celular de estas celulitas que hay acá en la endodermis. Abajo hay otro tejido que se llama el periciclo, que está en moradito, y abajo tenemos al xilema y floema. Entonces, el agua tiene que atravesar todo esto. Hay dos caminos para que el agua pueda atravesar. Un camino que se llama el simplasto, ¿de acuerdo? Simplasto. El simplasto evade la banda de Caspari, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y lo que hace en este caso, pues, es atravesar la raíz, ¿de acuerdo? ¿Ya? El simplasto, ¿ya? Es decir, va a circular, ¿no? Va a circular a través de la raíz, ingresando por los pelos absorbentes, ¿no? Y yéndose por acá, por esta zona, ¿ya? Por esta zona de acá. Acá tenemos la parte de color azulito, de acá de este dibujo, la parte de color azulito que es este dibujo, es el recorrido del simplasto. Esta flechita de azul de acá, mira, simplasto. Mira por dónde va. No va por los espacios intercelulares. Va atravesando las paredes, la membrana, ¿no? Y evade la banda de Caspari, que es estos puntos negros, y atraviesa y llega al xilema, mira. En cambio, hay otro recorrido que está aquí de rojo, ¿ya? Que se llama el apoplasto, donde el agua y los minerales van ingresando a través de la raíz, pasando por los espacios intercelulares. ¿De acuerdo? Y chocan con la banda de Caspari. Esto impide la libre ósmosis del agua, ¿no? Dando tiempo a que a través del otro recorrido, que es el simplasto, el agua pueda ingresar. Al final, este recorrido también va a evadir la banda de Caspari y va a ingresar por medio de las células hasta el xilema, ¿ya? Entonces, hay dos recorridos del agua acá, ¿ya? Uno que es de esta flechita azul, que se llama el recorrido del simplasto, ¿no? Que va atravesando las células, ¿no? A través de la membrana y evade la banda de Caspari. Y el otro recorrido que es el rojito, que circula a través de los espacios intercelulares, que se llama el apoplasto, que sí choca con la banda de Caspari. Entonces la banda de Caspari lo que está haciendo es regular el pasaje de agua prácticamente y se localiza en la endodermis. Ya no debes olvidar eso por si acaso. ¿Ok? Estoy explicándote acá el dibujo que está en la parte de arriba. ¿De acuerdo? ¿Ya? Acá lo tienes más grande, ¿ya? Pero aquí el simplasto, ¿no? El simplasto, aquí lo han puesto de color rojo, ¿ya? Pero aquí está de color azul, ¿de acuerdo? ¿Ya? Porque el simplasto es el que va a evadir la banda de Caspari, ¿no? Y el otro es el apoplasto, ¿ya? El simplasto evade la banda de Caspari y el apoplasto choca con la banda de Caspari, ¿ya? Luego que atraviesa la raíz y llega al xilema, el agua va a subir por un fenómeno de arrastre por transpiración hacia las partes altas de las hojas. Ahora, ¿qué pasa con la savia elaborada? La savia elaborada que se fabrica a nivel de las hojas va a descender y va a conducirse, ¿no? De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Va a ir pasando de manera bidireccional, llevando savia elaborada, ¿no? Y sacarosa a todas las partes de la planta. Este transporte se da por un fenómeno conocido como el flujo de masas, ¿ya? El flujo de masas. Acá está, ¿de acuerdo? En las partes altas de la planta hay una concentración alta de sacarosa, porque la savia elaborada tiene bastante sacarosa. Y en las partes bajas hay baja concentración de sacarosa.
los puntitos rojos me representan, ¿no? O los puntitos azules me representan, en este caso, ¿no? Las moléculas del glúcido, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y las flechas rojas me representan, ¿no? El movimiento de la molécula de glúcido, ¿de acuerdo? Acá, por ejemplo, en este transporte, ¿no? Vemos que el agua está subiendo por el xilema, aquí, a través de estas tráqueas, y se está yendo al floema, de mayor a menor concentración. El agua que va del xilema al floema mezcla, disuelve la sacarosa que hay acá y la transporta hacia abajo, ¿de acuerdo? Pero la distribución de la sacarosa es de mayor concentración en las partes de arriba y de menor concentración en las partes de abajo. Aquí los puntitos rojos representan la sacarosa. Y el agua disuelve la sacarosa y la transporta hacia abajo, ¿de acuerdo? Este fenómeno se llama flujo de masas. Para que haya un transporte por flujo de masas, tiene que haber una diferencia de concentraciones de sacarosa, ¿ya? En la parte superior y en la parte inferior. Bien. ¿Tienes alguna pregunta hasta acá? Bien, continuamos entonces con el sistema. Sí. Profe, disculpe, ¿podría retrasar la diapositiva para tomarle captura? A ver. Ahí está, ahí es la anterior, ¿no? Ya. Ahí, esta, ¿no? Sí, gracias. Ok. ¿Listo? ¿Ya? ¿Podemos seguir? Sí, profe, gracias. Ya. El sistema excretor, como te decía, es un conjunto de órganos que permiten eliminar desechos. Acá tenemos un sistema, una comparación entre los diferentes grupos. Por ejemplo, los protozoarios, ¿no? No son animales, pero ellos liberan el exceso de desechos a través de un proceso de simple difusión y lo hacen por medio de sus vacuolas, las cuales almacenan desechos. Por ejemplo, este es un paramecio, ¿ya? Los platelmintos, como la planaria, tienen dentro de sus cuerpecitos un sistema excretor conocido como los protonefridios, ¿ya? Los cuales presentan unas celulitas que se llaman las células en flama, ¿ya? Se les llama así porque cuando se observan al microscopio parecen como si fueran antorchas encendidas. Estas células son las que se encargan de filtrar los desechos. En el caso de los insectos están los famosos túbulos de Malpighi, que son unos tubitos que desembocan en el sistema digestivo, ¿ya? Que es son los que traen orina, los túbulos de Malpighi, ¿ya? Desembocan justamente en la unión, entre la unión, ¿no? Del tubo digestivo medio y el tubo digestivo posterior, ¿ya? Ahora, el otro grupo son los celenterios, que son animales que realizan su excreción por una difusión simple. Los anélidos, como la lombriz de tierra, presentan metanefridios, que son órganos también formados por un conjunto de tubos muy parecidos a estos de acá, ¿no? En los metanefridios hay un conjunto de tubos complejos, ¿no? Inclusive hay una vejiga pequeñita donde se almacena la orina y el fluido pasa, ¿no? Pasa por ahí y se libera más que todo una sustancia de desecho que es la urea, ¿no? Por eso estos gusanos son urotélicos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y en los crustáceos tenemos las glándulas verdes o antenales, ¿no? En el saco de la glándula verde se acumula la orina por filtración y luego pasa a los tubos y finalmente a la vejiga y al poro excretor. Eso se da en los crustáceos como los camarones, ¿no? Los langostinos, etc. En el caso de los peces, la excreción en peces, ¿no? Es muy interesante porque depende el lugar en donde estén, donde vivan. Por ejemplo, un pez de agua dulce, ¿no?
el agua dulce contiene una concentración de sal muy inferior a la de la sangre del pez, ¿de acuerdo? O sea, un medio hipotónico es el agua dulce. Entonces, este pececito va a perder sales por difusión y el agua va a ingresar por ósmosis. Entonces, ¿qué hace? El exceso de agua es bombeado al exterior por los riñones, que tienen muchos glomérulos, y la orina va a ser diluida, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y va a absorber sal por las branquias. En cambio, un pez de agua salada o marina está en un medio hipertónico con una gran concentración de sales, ¿no? Entonces este pececito va a perder agua, pero va a ganar sales, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Tiene que beber agua salada. La sal es transportada por la sangre hacia sus branquias, donde van a ser segregadas al exterior. Y sus riñones van a presentar pocos glomérulos. Al final, su orina va a ser concentrada y escasa con respecto a los peces de agua dulce, ¿ya? En el caso de los anfibios, ellos también tienen un sistema excretor basado en ya órganos como riñones. La mayoría son de agua dulce y producen mucha orina y conservan sales, ¿no? Presentan un órgano que se llama el nefrostoma, ¿de acuerdo? ¿No? Que está atrofiado, ¿no? Y los que viven en ambientes terrestres, ¿no? Secos, conservan el agua ya que han reducido la permeabilidad de la piel al agua y poseen grandes vejigas también, ¿ya? En el caso de nosotros los humanos, ¿no? Nosotros tenemos un sistema excretor basado en órganos filtradores de la orina, o perdón, de la sangre, que son los riñones, y órganos que conducen la orina al exterior, que son las vías urinarias, ¿no? Nuestros riñones son los principales órganos que nosotros tenemos para filtrar la sangre, ¿no? Nosotros filtramos 180 litros de plasma sanguíneo al día, y de esos 180 absorbemos o recuperamos 178, es decir, los 2 litros de diferencia o el 1,5 litros de diferencia que queda, lo vas a liberar bajo la forma de orina. Imagínate qué importantes son los riñones. La arteria renal permite el ingreso de sangre al riñón y la vena renal permite la salida de sangre ya filtrada del riñón, ¿ya? Ahora, dentro del riñón vas a encontrar algunas partes, ¿no? La corteza renal y la médula renal que está más adentro. Estas estructuras que ves acá se llaman pirámides de Malpighi. Si nosotros las cortamos, vamos a observar más o menos esta figura, ya aquí en una pirámide de Malpighi. Encontramos a la unidad anatómica y funcional del riñón, que se llama el nefrón, ¿de acuerdo? El nefrón. El nefrón contiene partes. Tiene una zona que está formada por capilares sanguíneos que se llama glomérulo, ¿ya? Otra que se llama la cápsula de Bowman, ¿no? Y la unión entre la cápsula de Bowman y el glomérulo, ¿ya? Forma lo que se conoce como, ¿no? En este caso, el corpúsculo renal o el corpúsculo de Malpighi que le llaman. Aquí es donde se da el proceso de filtración, porque para formar nuestra orina, nosotros hacemos 3 etapas. La primera es la filtración, la segunda es la reabsorción tubular y la tercera etapa es la secreción tubular. Aquí, en el corpúsculo de Malpighi, se da la filtración glomerular, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y luego viene del corpúsculo de Malpighi un tubo contorneado, ¿no? Está cerca la cápsula que se llama el tubo contorneado proximal, que se dobla por acá. Luego viene un tubo en forma de U, que se llama el asa de Henle, y un tubo que se contornea, que está lejos de la cápsula, que se llama el tubo contorneado distal. ¿Ya? Hasta acá son 3 sistemas de tubos. Y luego un tubo largo que se llama el tubo colector, ¿no? Que es el que concentra y almacena la orina acá al final. En el tubo contorneado proximal y en el asa de Henle y en el tubo contorneado distal se da la reabsorción tubular, la segunda etapa para formar orina. En este proceso de reabsorción, ¿qué vamos a hacer? Lo que llega a la cápsula de Bowman, ¿no? Va a ser
pasado por acá, por estos conductos, por estos tubos, ¿ya? Y van a ser reabsorbidos. ¿Qué cosa se va a reabsorber? Agua, minerales de sodio, potasio, iones de bicarbonato, y se van a devolver a la sangre. Pero hay otras cosas que van a quedar, como por ejemplo, exceso de minerales, exceso de agua, ¿no? Van a quedar otros componentes, ¿no? Como resultado del metabolismo, como el ácido úrico, ¿no? La urea, ¿de acuerdo? Esos componentes van a quedar acá, dentro de los tubos, y se van a llevar al tubo colector para poder almacenarlos y después liberarlos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, en estos tubitos se da la reabsorción tubular. Por ejemplo, en el tubo contorneado proximal se absorbe 65% de agua y también minerales. Pero aquí, en el tubo contorneado proximal, también se puede recuperar o reabsorber, ¿no? Algunos otros componentes, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, glucosa y aminoácidos. La glucosa y aminoácidos yo no los voy a botar, los voy a reabsorber acá, todos, ¿ya? En el asa de Henle se absorbe más o menos un 15% de agua con sales minerales de sodio, potasio, cloro y bicarbonato. Y en el tubo contorneado distal se absorbe 10% de agua, junto con más minerales, sodio, potasio. Acá en el tubo contorneado distal viene una hormona que se llama la aldosterona, ¿ya? La cual ayuda a la absorción de sodio y a la secreción de potasio, ¿ya? Y finalmente, en el tubo colector se da la secreción tubular, ¿no? Se almacena la orina y se libera a la siguiente región. ¿Cuál es la siguiente región? Ya viene ya la papila renal, ¿no? Y luego estas estructuras que vemos acá, que se llaman, ¿cómo se llama acá? Los cálices menores, ¿no? Luego el cáliz mayor, la pelvis renal, el uréter, ¿no? Y del uréter, ¿qué cosa viene? ¿No? ¿Dónde está acá? Del uréter vendría pues ya la vejiga y al final la uretra. O sea, nuestras vías urinarias van a empezar en el riñón. Toda la orina que has colectado acá, en el tubo colector, va a parar a los cálices menores. Luego baja la orina a estos cálices mayores que están acá, esta zona de acá. Luego baja a la pelvis renal. Luego va por el uréter. Este se conecta con la vejiga. Ahí se almacena la orina. Y luego de la vejiga se va a la uretra. Y luego al medio externo. ¿Correcto? Esto es el nefrón, como te digo, y el proceso de formación de la orina. Filtración, reabsorción y secreción. Y la última etapa es la excreción, ya cuando liberamos toda la orina que hemos producido. Bien, bien jóvenes, esto ha sido todo por la clase de hoy día. Por favor, apunta las claves rápidamente antes que me gane el tiempo. La número 1, la respuesta es la alternativa B, carece de sistema circulatorio. La número 2, la alternativa C. La número 3, la alternativa D de dado. La número 4, la alternativa A. La número 5, la alternativa C. La número 6, la alternativa C. La número 7, la alternativa B, B de beso. La 8, la alternativa A. La 9, la alternativa C, C de casa. La 10, la alternativa B de beso. La 11 sería la alternativa A. La 12, la alternativa C. La 13 sería la alternativa B de beso. La 14, la alternativa A. La 15, la alternativa D de dado, ¿ok? Gracias por tu atención, espero que la información te sirva. Nos estamos viendo la siguiente semana. Gracias por tu atención, nos vemos.